Dios me lo bendiga en esta tarde, amén. Qué bendición poder estar con ustedes una vez más. El día de hoy vamos a estar reflexionando en un pasaje de la Biblia que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a abrir todos nuestras Biblias. 2 de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre su terrado de la casa real, sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Señor, te damos gracias por tu santa palabra y te pedimos, Señor, que tú puedas en esta tarde, ya noche, Señor, ayudarnos a entender tu palabra, poder, Señor, reflexionar en ella, para poder, Señor, Dios del cielo, extraer principios, Señor, que traigan sabiduría a nuestra vida, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, incluyendo la mía, Dios. Y tu palabra, Señor, Dios del cielo, es útil, Señor, para corregir, redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, tú quieres perfeccionarnos, Señor, tú quieres pulirnos, Señor, tú quieres hacernos cada día más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que uses mi vida, Señor, en esta hora, para que cada uno de nosotros podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento.
En algún momento durante mi adolescencia, ¿no? Porque a diferencia de muchos de los jóvenes aquí presentes, yo empecé a venir a la iglesia ya teniendo 13, 14, 15 años y en algún momento tomé la determinación o propuse en mi corazón empezar a leer la Biblia de tapa a tapa, ¿no? De inicio hasta fin, de Génesis a Apocalipsis. Y durante esta etapa me gocé y me regocijé mucho, ¿no? Conociendo por primera vez las historias de los que nosotros llamamos los héroes de la fe, ¿no? Me apasionó mucho, me atrajo demasiado cada una de las historias que narraba la Biblia, ¿no? Acerca, de repente para ustedes resulta ser cotidiano porque de repente en la escuela bíblica, en la escuela dominical, parvulitos, principiantes, primarios, ¿no? Han escuchado la misma historia una y otra vez, ¿no? Pero para mí en la adolescencia era la primera vez que escuchaba estas historias. Había limitado mi contacto o digamos, mi cercanía a las Escrituras a esos dibujitos que pasaban en Semana Santa, ¿no? Y eso era todo para mí durante toda mi infancia. Entonces, cuando llegó la adolescencia y empecé a leer la Biblia, ¿no? Me atrapó de una manera tan increíble que disfrutaba y me gozaba en cada una de las cosas que podía leer, ¿no? Y recuerdo perfectamente que cuando empecé a leer Samuel y empecé a meterme más al fondo de las historias, ¿no? de David, y cómo David, siendo un muchacho, ¿no? Menospreciado por sus padres, por su familia, un invisible para todos, resulta que Dios sí lo veía a él, ¿no? Todos habían olvidado a David. David era un invisible, una paria, pero para Dios David era alguien, y era alguien muy importante. Era un hombre o un joven que se había entrenado en la soledad y en el anonimato a tener una vida de cercanía, una vida de una relación cercana con Dios, de manera práctica, de manera anónima. Nadie veía a David teniendo esa relación tan íntima, escribiendo esos salmos, cantando esas canciones en medio del campo, criando las ovejas. Era completamente anónimo. Pero alguien sí lo veía y alguien sí estaba presente en esa relación y era Dios. Y yo, pero qué hermosa historia, ¿no? Cómo Dios pudo luego sacar a la luz lo que ya había en David, ¿no? De la manera en que él se había ejercitado matando osos, matando leones y luego matando a un gigante. Historias increíbles, a mí de verdad que me emocionaba mucho leer. Pero llegó un momento en el que había que pasar pues este capítulo 12, capítulo 11 de Samuel, en donde vemos a David en un escenario completamente distinto, siendo una figura completamente distinta a las que teníamos marcadas hasta ese momento, ¿no? Ya no David el héroe. Algo había cambiado. La historia de David había cambiado de repente y David, de ser un héroe, se había convertido en un villano. Acabamos de nosotros leer los primeros versículos de este capítulo 11 y hablan acerca de un David completamente distinto de aquel David que mató al gigante, el David que estaba entre las ovejas, el David que era completamente leal a Saúl, su rey, el David que amaba a Dios, el David que componía salmos. Y ahora vemos a un David en un escenario distinto, en decadencia. Y 1 Samuel nos habla acerca justamente de esto en el capítulo 11. Y dice que David en su historial tiene una mancha, ¿no? Y nosotros podemos ver este mismo modo en muchas partes de la Biblia, ¿no? Donde Dios no esconde en lo absoluto el pecado de ninguno de sus hombres de la fe. Podemos ver a Adán, ¿no? Pecando en el huerto, podemos ver a Abraham
mintiendo acerca de qué es Sara para él. Podemos ver de la misma manera a Isaac, ¿no? Repitiendo el mismo error de su padre. Podemos ver a Jacob, podemos ver los errores de Moisés, podemos ver los errores de Josué, de los que nosotros podemos llamar los héroes de la fe. Y Dios no encubre absolutamente nada. Y vamos a buscar Primera de Reyes capítulo 15, versículo 5. Donde vamos a ver que de la misma manera Dios nos recuerda en este libro lo que pasó con David. Es decir, no es que quedó solamente en este pasaje, Dios se encargó de ponerlo en diferentes pasajes, en diferentes libros. Y 15:5 dice: perdón, estoy un segundo. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Entonces, Dios expone en su palabra, Dios es completamente honesto en revelarnos al hombre en su verdadera imagen, ¿no? En su verdadera magnitud. Un hombre que es débil, un hombre que es capaz de errar, un hombre que es capaz de pecar. Y el caso de David no es la excepción. Entonces, pero todo tiene un inicio y podemos nosotros tomar el ejemplo de David y Dios lo coloca en la palabra porque podemos nosotros extraer algo acerca de la vida de David que es para nuestra enseñanza, así como todos los pasajes, así como toda la Biblia es para nuestra enseñanza. Dice, algo pasó en aquel año, algo pasó en aquella temporada, y de acuerdo a lo que acabamos de leer, en el versículo 11, que al año siguiente, ¿no? de haber hecho grandes conquistas, de haber hecho grandes logros, de haber obtenido grandes victorias, de haber hecho misericordia con Mefiboset, el hijo de Jonatán, haber hecho cosas hermosas, algo pasó con David, porque inició mal el año. Dice, era tiempo en el que los reyes salían a la guerra, pero David no salió, sino que envió a Joab, y con él a todos los siervos y a todo Israel. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, ¿quién se levanta, ¿no? de dormir por la tarde? O sea, 12 de la mañana, ¿no? ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha levantado a las 12 del mediodía? De repente una amanecida, ¿no? Estudiando, no sé. Pero normalmente los que, digamos, tienen hábitos de disciplina, tienen un horario para despertarse, ¿no? O sea, van a tener en su celular o en el despertador siempre marcada una hora para despertarse, ¿no? Por ejemplo, mi celular suena a las 6 de la mañana, ¿no? A esa hora yo tengo que levantarme. O al menos a esa hora es la que debo levantarme, ¿no? O sea, a veces suena un par de veces y ya, ¿no? Pero generalmente todos mantenemos una disciplina para saber a qué hora nos debemos levantar, ¿no? ¿Para qué? Para dormir a cierta hora y para poder hacer nuestras labores al día siguiente. Pero acá vemos un David que la verdad es que los horarios, la disciplina, las responsabilidades para él se habían terminado. Y él podía levantarse por la tarde y no había ningún problema y no iba a haber ninguna consecuencia. ¿Qué estaba pasando en David? ¿No? Esta es una característica de lo que se llama o se puede definir como la ociosidad o el ocio. Una persona que ya se había, digamos, como dicen en este tiempo, dormido en sus laureles, en sus logros, y donde él ya había obtenido todo. Un capítulo antes
Dios por medio de Natán le habla a David y le dice, ¿sabes qué? Yo confirmo tu reino, tu casa siempre va a haber alguien gobernando. O sea, Dios había hecho en David tantas promesas hermosas que David pensó que había llegado a la parte más alta, a la cumbre, a la cúspide de su vida, y él ya podía descansar. Se levantó por la tarde, ¿no? Una característica de un hombre ocioso. Y esta parte la vamos a llamar de la ociosidad al adulterio. Y Gálatas, vamos a leer lo que dice Gálatas 5 del 19 al 21, con respecto a la ociosidad. Gálatas 5, 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No? Acá hablando acerca del adulterio. Y vamos a Proverbios 26, 13, ya que es un proverbio bien interesante, que nos habla acerca de la ociosidad, ¿no? Que a veces ¿no? Algunos piensan que ese concepto está lejos de nosotros, o digamos quedó en el pasado porque nosotros siempre estamos haciendo algo, pero en realidad no es así, porque la ociosidad está relacionada al tiempo que es improductivo, al tiempo que no tiene como resultado ningún valor. Por ejemplo, el tiempo que tú cierras tus ojos y descansas es un tiempo que es productivo, sí, porque va a descansarte, o va a descansar tu cuerpo, tu mente, para seguir trabajando, para poder seguir haciendo algo productivo. Pero el tiempo de ocio no es así. Por ejemplo, cuando tomas un celular y te pones a ver videos completamente intrascendentes. La otra vez me hablaba un amigo acerca de su hijita que tiene 7 años, y dice que dice que le preguntaba a él acerca de los reptilianos, le preguntaba a él acerca de cómo se llama, de los Anunnakis, y tiene 7 años. Entonces, el tiempo que ella pasa frente al celular, obviamente es completamente improductivo, ¿no? O sea, viendo cosas que son fantasiosas, que no le dan ningún valor, que no le producen nada bueno, es tiempo de ocio. Entonces, examinémonos, y en esta noche, algo que me faltó decir al principio, es que cada uno de nosotros se debe poner, más que con la lupa, ¿no?, en los ojos. Ustedes saben que la lupa es un instrumento, para aquellos que no saben, yo sé que casi todos saben, es un instrumento, es una lente que nos ayuda a ver las cosas de más cerca, ¿no? Las acercamos, la magnitud se amplía, de manera que nosotros podemos ver detalles en mayor magnitud, ¿no? O sea, una hormiguita que es así, la ponemos a la lupa y se vuelve así, ¿no? El tamaño de casi de la pantalla, y podemos ver sus patitas, podemos ver sus pelitos, podemos sus antenas. Entonces, el día de hoy, no estemos pues con la lupa queriendo juzgar y observar a David y encasillarlo, y ponerle algunos adjetivos y ponerle algunas etiquetas acerca de su accionar, sino todo lo contrario. El día de hoy pongamos delante de nosotros y en nuestras manos un espejo, y que el día de hoy la palabra de Dios pueda hacernos ver a nosotros mismos cuál es nuestra condición y cuál es el peligro constante en el que nosotros estamos. Y la verdad es que nosotros no deberíamos pensar que estamos lejos de ser David o de actuar como actuó David, sino todo lo contrario, porque la Biblia dice que todo aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Y si aquí hay alguna persona que piensa que está a años luz de hacer lo que hizo David, probablemente esté más cerca de repetir lo que hizo David, más cerca de lo que él cree. Así que
Mantengámonos no con la lupa, sino con el espejo en la mano. Entonces, allá, el Proverbios 26, vamos a acelerar. El Proverbios 26, versículo 13, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas. Miren cómo define la Biblia al perezoso, este proverbio al perezoso, ¿no? Dentro de su mente, para él, afuera o el mundo exterior o todo emprendimiento, todo lo que se puede hacer, para él lo llena de temores, ¿no? Y eso hace que lo frene. Y en realidad, decir que hay un león afuera es como que magnificar los riesgos o magnificar los peligros que existen fuera. Y lo hace por no intentarlo, por evitar el trabajo de intentarlo. Y dice, como la puerta gira como sobre sus quicios, el perezoso se vuelve en su cama, ¿no? O sea, está en su cama, bueno, ya me cansé con esta mano de sostener el celular, ahora cambio de mano, entonces me echo de este lado, ¿no? Y en el momento que ya es muy tarde y entonces tiene el celular sobre su cara y pestañea un poco y el celular le cae en la cara, ¿no? Porque se quedó dormido. Y el perezoso es así, o sea, si a alguno de ustedes le ha pasado eso, o sea, preocúpese, ¿no? Preocúpese un poco, porque probablemente esté invirtiendo su tiempo en cosas que son completamente improductivas y que no le traen ningún beneficio y no le traen gloria al Señor, la forma en la que están usando el tiempo que Dios les da. Y arrepiéntanse, y arrepintámonos. Si algo de esto nos está pasando, ¿no? Y dice, mete el perezoso la mano en el plato y aún se cansa de llevarla a su boca. Imagínense lo perezoso que es, ¿no? Le da pereza hasta hacer algo que le va a dar de comer. O sea, no quiere invertir su tiempo en algo que incluso le da de comer. Y en su propia opinión el perezoso es sabio, más sabio que 7 hombres. Entonces él sabe absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿qué tan peligroso es ser un perezoso? ¿Qué tan peligroso es el ocio? Acá tenemos a un rey pues que está justamente en una situación así, en medio de la ociosidad, en medio del ocio. Y nosotros podemos recordar, ¿no?, algunos dichos famosos de algunos puritanos. Por ejemplo, una frase de ellos es: mientras menos trabajemos para Dios, más trabajará Satanás en nosotros. Mientras menos trabajemos para Dios, más trabajará Satanás en nosotros. Y otro es: el ocio es el suelo perfecto para que las semillas de la inmundicia crezcan. Hay algo en el ocio, hay algo en la ociosidad que nos lleva siempre a pecados mayores. Vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Porque bueno fuera que quedara en eso, ¿no? O sea, ya quede en el ocio y ya, pues es mi pecado, es mi lucha, es todo. Pero hay algo más. Algo tiene el ocio que siempre trae como consecuencia y siempre trae algo más o algo mayor. 16:49. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Abundancia de ociosidad.
algo tiene la ociosidad que termina llevando a las personas a degradarlas moralmente y sobre todo en lo sexual, ¿no? Porque nosotros sabemos o conocemos algo de la historia de Sodoma y de Gomorra y cómo Dios la destruyó con fuego por causa de sus pecados, por causa de sus iniquidades. Y básicamente esas iniquidades eran de índole sexual, moral. Algo trae la ociosidad. Tengamos en cuenta este detalle, tengamos en cuenta esta advertencia que nos deja la Biblia acerca de cómo administramos nuestro tiempo. La adolescencia y la juventud, digamos, se podría caracterizar por la etapa, probablemente por la etapa más productiva que pueda tener cada persona, ¿no? Dentro de la historia de su vida, ¿no? No recuerdo haber leído más libros que los que leí durante mi adolescencia, no recuerdo haber aprendido más cosas y hecho más cosas durante mi adolescencia y mi juventud que comparándolas contra mi niñez y hoy contra ya la etapa adulta, ¿no? Hice muchísimas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente, no, estoy completamente seguro de que disponía de más tiempo. Mis responsabilidades eran pocas en comparación de las que hoy tengo. Entonces, tengamos en cuenta cómo administramos el tiempo que Dios nos da. Así que algo pasó con David por estar ocioso. Dice que él, despertándose de tarde, empezó a caminar sobre el terrado de su palacio, ¿no? Que en la parte superior él vivía en una zona privilegiada, ¿no? Digamos las casuarinas de Jerusalén, ¿no? En la parte alta, y desde ese lugar privilegiado él podía ver alrededor pues muchas casas. Una de esas casas era la casa en la que vivía Betsabé, esposa de Urías. Bueno, hasta ese momento David no sabía que Betsabé era casada o que Betsabé era esposa de Urías, sino que él al caminar vio que Betsabé se estaba bañando y que Betsabé era una mujer muy hermosa. No hermosa, la Biblia es específica y dice que es muy hermosa. Y David la vio. Pero aquí el problema no es que David la vio. El problema es que David continuó mirándola. Siguió observándola. Y es lo que muchos comentaristas llaman la segunda mirada, ¿no? Que a veces la primera es inevitable. Sencillamente él estaba caminando y apareció delante de él, ¿no? La imagen de aquella mujer bañándose desnuda. Pero el problema fue que él no puso freno a aquel acontecimiento o aquella mirada y no desvió la mirada, sino que continuó mirándola. Y bueno, nosotros podemos decir, allí debió haber terminado todo. Bueno, el Señor se arrepintió, David, y lo dejó allí, pero no, él continuó. Y la Biblia dice que él preguntó por la mujer. ¿Quién era esa mujer? Y le dijeron sus siervos, es Betsabé, esposa de Urías Heteo. Y al saber esto David, nosotros también dentro de nosotros podemos decir, bueno, David pudo haber puesto freno porque acaba de enterarse que no era una mujer soltera, que no era una mujer disponible para que él pudiera casarse con ella, sino que estaba casada. Pero eso no le importó a David, sino que dice la Biblia que mandó a que se la trajeran. Y si nosotros notamos algo durante esta historia o en el transcurso de esta historia, es que no habla acerca de cuáles son las intenciones y motivaciones de Betsabé para con David. La Biblia no habla de que Betsabé trató de seducir de alguna manera al rey o de cuál fue la disposición para ir al llamado del rey. La Biblia se enfoca completamente en el accionar de David. Y dice que él manda a llamar a la mujer y la mujer va. Lo cierto es que siendo el rey, tiene autoridad sobre todas las personas que están dentro del reino. Era el rey.
es la máxima autoridad, ¿no? No se compara a la autoridad de un presidente el día de hoy. Era el rey, su palabra era ley. Entonces la manda a llamar y sucede lo que nosotros ya sabemos. David comete adulterio. Entonces, nosotros podemos ver esta historia y cómo es una cadena de sucesos, ¿no? Una cadena, digamos, descendente en sucesos, en los que en cada punto David tuvo la oportunidad de detenerse, pero sin embargo no lo hizo. Y vamos a continuar la historia para enterarnos, pero ¿qué es lo que está pasando en la vida de David? Entonces, a veces quería extraer algo aparte de este pequeño pasaje, y es algo que a veces poco se habla, y es acerca del pudor y la modestia, ¿no? ¿Qué es el pudor, no? Entonces, mucho se habla acerca del pudor y a veces se piensa que el pudor es un valor que está relacionado a la moda, o que está relacionado, digamos, a los tiempos en los que se viven, ¿no? Donde el pudor en los 70 era algo, el pudor en los 80 era algo distinto, y el pudor el día de hoy, en el 2024, es otra cosa, ¿no? Pero el pudor siempre es lo mismo. El pudor es la vergüenza que siente cada persona, sea hombre o mujer, a la desnudez desde su cuerpo, o sea, mostrarse desnudo. Y por pudor, hombres y mujeres, nosotros tenemos el cuidado, pues, de demostrar nuestra desnudez. Tenemos el temor de Dios para mostrar nuestra desnudez y de hablar cosas que no son propias de una conversación común, sino son parte de nuestra intimidad. Tenemos ese tipo de, digamos, reservas dentro de nuestras conversaciones. ¿O es que acaso nuestra intimidad está abierta, o es un libro abierto para algunas personas? Bueno, para otras no, pero para algunas personas sí. Eso se llama falta de pudor. El pudor es la reserva de nuestra intimidad. Es la capacidad que nosotros podemos tener de ocultar nuestra desnudez a través de, obviamente, la forma en la que nosotros vestimos. Nuestra desnudez se evidencia en la ropa. La verdad es que no quisiera entrar a detalles con eso, y espero que cada uno de nosotros pueda tener el espejo en la mano y no la lupa, porque a veces somos fáciles de empezar a pensar, sí, sin falta de pudor, como ella o como aquel. Pero el día de hoy Dios nos quiere llevar a tener el espejo en la mano, y veamos de qué manera nosotros podemos agradar a Dios a través del pudor y de la modestia. Entonces, pero como les dije, en estos pasajes Dios no hace énfasis en el carácter o en el accionar de Betsabé, sino se enfoca solamente en el accionar de David. Si Betsabé fue, si no fue modesta, si fue no pudorosa, de eso no se habla. De eso no se habla. Hay personas y hay mensajes en los que sí se habla mucho acerca de Betsabé, pero la verdad es que sería tratar de meterme de manera peligrosa en cosas que la Biblia no dice. Lo que sí sabemos es que la Biblia empieza a narrar acción tras acción en la vida de David. Muy bien, de la ociosidad al adulterio. Finalmente,
El pecado se hizo material, el pecado finalmente se materializó en adulterio. David estuvo con Betsabé, la esposa de Urías, su vecino. ¿Será solamente su vecino? No. Urías Eteo era más que un vecino de David. Urías Eteo está contado dentro de los 37 valientes de David, que eran el círculo más íntimo de los soldados que fueron con él durante todo el proceso en el que David estuvo perseguido. Y lo acompañaron fielmente. Ahí estuvo Urías. Y para Urías, David no era cualquier hombre, no era solamente su rey, sino que David era su líder. Urías anhelaba ser como era David. Y por eso es que cuando David lo llama, vemos lo honorable que es Urías. Al decir, ¿cómo voy a ir yo a mi casa? Si, Señor, el arca está en el campo. Señor, el general está en el campo. El ejército está en el campo. ¿Cómo yo voy a estar en mi casa comiendo, bebiendo y estando con mi esposa? Mi lugar es aquí, Señor, y el día de mañana yo me regreso al campo de batalla. Era lo que había aprendido de David. Era un hombre muy cercano, muy leal a David. No era solamente un vecino desconocido. Y David sabía eso. Y aún sabiendo eso, cometió adulterio con su esposa. Repito, estemos en esta noche, no con la lupa, sino con el espejo. Del adulterio al encubrimiento. Vemos después que, de acuerdo a la respuesta de Urías, en el que se negaba a ir a su casa, porque David mandó a llamar a Urías del campo de batalla para que Urías esté con Betsabé, porque Betsabé le acaba de informar a David que en aquel encuentro de adulterio Betsabé había quedado embarazada, estaba encinta. El hijo era de él. Imagínense lo que iba a pasar. Alguien se iba a enterar de que esta mujer estaba embarazada y no iba a ser de su esposo. Y David no iba a permitir que eso pasara. Entonces empieza a crear toda una escena y a tratar de montar una escena para poder ocultar su paternidad. Y manda a llamar a Urías para que Urías esté con su esposa y más o menos las fechas calcen y finalmente todos piensen que el hijo termina siendo de Urías. Pero Urías se niega a estar con su esposa, a volver con su esposa, a pesar de que David insiste la primera vez, la segunda vez embriagándolo. Y por último, manda matar a Urías. Y envía con el mismo Urías la carta en la que en manos de Joab leería que debía enviarlo al campo de batalla, al lugar donde la batalla arrecia, donde está más fuerte, donde la gente está cayendo y está muriendo, ¿no? Y allí lo iba a poner a Urías para que Urías muriera. Debían dejar que Urías muriera. Y había un plan detrás de eso. David había maquinado, había puesto en escena un plan en el que Urías debía morir. David se debía casar con Betsabé y todo debía aparentar que este hijo de David y Betsabé habían nacido dentro del contexto de un nuevo matrimonio. Eso era lo que quería finalmente David. Que todos pensaran que Betsabé estaba embarazada, sí, pero ese hijo finalmente es de David, porque David se casó con Betsabé, luego de que Urías muriera lamentablemente en batalla. Ese plan, todo ese plan maquiavélico, horroroso, lo montó David, completamente atribuible a la mente de David. Entonces, pero algo pasa, ¿no? El pecado siempre promete discreción.
El enemigo siempre promete discreción, pero el enemigo miente desde el principio. David trata de proteger su imagen a toda costa y no le importa estar bien, y le importa estar bien en realidad con los hombres y no con Dios. Y si nosotros vemos hasta este momento y hasta el final del capítulo 11, en ningún momento se habla o se menciona a Dios en todo esto. Y es porque hasta este momento David demuestra que ha sacado a Dios de su vida. Pero por más que David quita a Dios de su vida, Dios está ahí y Dios está presente. Y vamos a ver lo que dice precisamente este capítulo 11. En el versículo 27, el fin del versículo 27 dice: pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y dio a luz un hijo, mas esto que había hecho David fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y lo hermoso de estos libros, del libro de Samuel, primera y segunda, es que siempre muestra a Dios como el Dios que ve por encima de lo que ven aparentemente los hombres, ¿no? Vemos cuando Samuel elige al que sería para él el candidato a rey, y Dios le dice, yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón. Y Dios está siempre viendo en Samuel. Dios está siempre viendo. Dios está siempre presente en su omnisciencia, en omnipresencia, siempre está. Él sabe, Él está. Por más que el hombre lo ignore, por más que el hombre evite mencionarlo o evite tenerlo cerca o llamar a Dios, Dios está. Así nosotros nos alejemos y nos perdamos, tal y como dice el salmista, ¿no? ¿A dónde huiré yo de tu presencia? Si fuera aún en el Seol, allí estás tú. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Dios está. Y Samuel nos habla de eso, de que Dios está. De que cuando tú estás en tu casa, en tu habitación cerrada, con las luces aún apagadas, Dios está. Que cuando tú estás en completo silencio sobre tu cama o sobre el lugar en el que estés, pensando en algo, Dios está y lo está sabiendo. Sabe qué es lo que hay aquí. Aún en tu mente, aún en tu silencio, Dios está allí. Y eso a nosotros de repente algunos, ¿no?, los debe llenar de temor, de terror, ¿no?, de espanto. Wow, Dios está enterando de todas las cosas perversas que hay en mi mente, de todos esos pensamientos que nadie sabe que tengo. Dios sabe. Dios sabe de todas esas cosas que hago en secreto, que veo en secreto, que converso en secreto. Dios lo sabe. Y empiezan a tener temor, terror. Había un judío, alguna vez contaba una historia que dice que lo habían criado como un judío ortodoxo y siempre le habían enseñado pues que Dios es un Dios santo y que él debía alejarse de toda pecaminosidad, y dentro de ello el vicio del tabaco. Y dice que el día que él dice que salió primero pues de la casa de sus padres, ¿no?, y empezó a manifestarse lo que había en su corazón, porque hasta ese momento su freno habían sido las reglas de casa, y empezó a fumar. Él tuvo temor, dice, porque sintió que en cualquier momento le caía un rayo, dice. Pero no ese es el temor que se nos invita a tener el día de hoy. El pecado promete discreción. David hizo lo posible por esconder su pecado de todo mundo, de todos los hombres, pero Dios lo sabía. Y el versículo 27, el último párrafo, nos dice claramente que esto le desagradó a Dios. Esto le desagradó a Dios. Porque probablemente David tuvo una y otra oportunidad de poder volverse atrás,
de poder hacer lo que hizo José, que en el momento en el que tuvo la tentación con él, se dijo a sí mismo o dijo: ¿cómo podría yo pecar contra mi Dios? ¿Cómo podría yo pecar contra mi Dios? Pero David no lo hizo, porque había sacado David de su vida a Dios. Dios ya no estaba presente. Y lo que pudo haber frenado a David era lo mismo que frenó a José cuando fue tentado. ¿Cómo podría ser este pecado contra Dios? Si Dios está, siempre pensaremos en lo que le agrada a Dios. Años después hubo un censo en Israel. Y ese censo, David se lo comunicó a Joab y a Joab le desagradó la idea. No estuvo contento con la idea. Pero ¿saben a quién más no le agradó la idea? A Dios. ¿Y sabes qué es lo que finalmente le trajo consecuencias a David y al pueblo de Israel por la culpa de David? No que le desagradó a Joab, sino que finalmente lo que hizo David le desagradó a Dios. Por más que nosotros ocultemos nuestro accionar desagradable delante de nuestro pecado, delante de los hombres, no es lo que debe preocuparnos. Nos debe preocupar siempre el poder hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere, lo que es agradable ante sus ojos. Eso es lo verdaderamente importante, lo que a Dios le agrada. Versículos después, aparece un hombre llamado Natán, el profeta de Dios, el mismo que habló con David cuando David tuvo una genial idea y quiso hacer el templo. Y Natán le dice: no, que lo hará tu hijo, que yo voy a estar con él, seré para él como un padre, yo estableceré tu reino por siempre. Aparece Natán para hablar con David, de parte de Dios, hablar con David y abrir sus ojos. Y le cuenta la historia, que muchos de nosotros ya sabemos, ya con esto terminamos. Y le cuenta y le dice, porque en ese tiempo los reyes también eran jueces y le traían casos. Y Natán, al parecer, traía a David un caso. Y le dice: habían dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar por el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces Natán dijo: tú eres aquel hombre. Increíble cómo Dios usa a Natán para mostrarle de manera tan clara a David su pecado. Y en este tiempo Dios está buscando en medio de nosotros siempre un Natán. Porque a veces nosotros tenemos muchas personas a nuestro alrededor que llamamos amigos, pero que no son capaces de señalarnos nuestro pecado y cuando nosotros nos encontramos en pecado y decirnos: eso que tú estás haciendo no le agrada a Dios. Y te llamo a que te arrepientas y que te vuelvas a Dios. Dios está esperando en medio de nosotros que seamos como Natán. Que en el momento en que esa persona a la que tú llamas amigo
esté haciendo algo que tú sabes que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de Dios, que va en contra de todo lo que Dios llama bueno, tú le puedas decir: amigo, eso que tú estás haciendo es pecado, arrepiéntete. Y no te puedo hablar de la misma manera como te hablo siempre, porque tú estás haciendo algo que está mal delante de Dios. ¿No? A veces hay personas que simplemente se lo dicen y mantienen todo lo demás igual, ¿no? Yo recuerdo haber tenido alguna vez un amigo que en su momento me dijo: esto que estás haciendo está mal, y no me habló por semanas. Y la siguiente vez que me habló fue para decirme lo mismo: lo que estás haciendo está mal, es pecado lo que estás haciendo. ¿Seremos ese tipo de amigos? ¿O pasaremos por agua tibia a veces esos pecadillos, esas faltas que a veces tenemos, ¿no? Seamos como Natán. Natán le mostró su pecado a David. ¿Y qué hizo David? Probablemente por esto Dios habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Dice: entonces Natán le dijo: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu casa, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Y qué hizo David? David le dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. En ese momento David reconoce realmente su pecado y no expresa excusas. Y muchos de repente lo que habrían hecho es culpar a la mujer, ¿no? Como hizo Adán en su momento, ¿no? La mujer me sedujo, me engatusó, me tejió una telaraña para que yo cayera. David dijo: pequé contra Jehová. Y Dios espera que nosotros seamos así. Que en el momento en el que Dios nos muestre que estamos pecando, que en el momento en el que Dios nos muestre, en el que nos estamos saliendo de su estándar, en el que Dios nos muestre, en el que estamos fallando de dar al blanco, no pongamos excusas, sino que nos arrepintamos. Y yo no sé ustedes, pero yo me he encontrado muchas veces en situaciones en las que me he dado cuenta de lo lejos que estoy de reflejar en mis acciones al Señor. Y me he sorprendido de mí mismo haciendo cosas que le desagradaban a Dios. Y yo repitiéndome: pero ¿cómo es posible que yo haya podido hacer algo así? Cuando nunca creí que fuera capaz de hacer algo así. El que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Y por qué les decía que en esta noche debíamos tener también un espejo? Es porque toda la Escritura no nos llama a imitar o a reflejar a esos grandes hombres de la fe. La Biblia es un libro hermoso, que, como les comenté al principio, tuve el privilegio de leerlo de tapa a tapa aquella primera vez y me regocijé muchísimo. Pero me di cuenta en aquella oportunidad que la Biblia no habla acerca, o no pone en el centro a los hombres de fe, sino que Dios pone en el centro a Jesucristo.
varón perfecto, el Hijo de Dios, al que siendo cordero sin mancha y sin pecado, fue a una cruz a morir por cada uno de nosotros, viles pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, sin ninguna capacidad de poder agradar a Dios, para restaurarnos delante de Dios y para que podamos llamar a Dios Padre nuestro, Padre mío, y para poder tener el poder de poder agradarle y de vencer toda tentación en su nombre. Dios quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, tal y como dicen las Escrituras, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, no en David. Porque muchos de nosotros en esta noche podemos decir, pero si David, siendo tan grande, tan bueno, tan aparentemente perfecto, pudo hacer eso, ¿qué me espera a mí? La Biblia y Dios nos llama a que nosotros no pongamos nuestros ojos en David, sino en Jesús, en el Hijo de Dios, en Dios hecho hombre, el que envió a su Espíritu y derramó su Espíritu en cada uno de nosotros. No cualquier espíritu, sino el Espíritu de Dios, un espíritu que dice la Biblia que es de poder, de capacidad, de amor, de dominio propio. Y ese mismo Dios maravilloso es capaz de tomarnos tal y como encontró a David en esa condición tan calamitosa de pecado y de inmundicia, hasta restaurarlo. Y finalmente restauró a David. Y vamos a ver que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios de restauración, y que si el día de hoy nosotros estamos en una condición vergonzosa, calamitosa, como la de David, y la Biblia nos ha traído a nosotros, y el Espíritu ha traído a nosotros, y nos ha redarguido en aquellas cosas que sabemos que para Dios están mal, podemos correr a Dios. Y vamos a ver 3 versículos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Solo 3, hay muchos más, pero veamos solamente 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y ya estamos terminando. Perdónenme si me extendí demasiado. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. Dios no está en este momento con la espada desenvainada, esperando a que tú te equivoques para cortarte la cabeza. Dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, sea cual sea tu condición, sea cual sea tu mancha, tu pecado, tu errar. Dios nos llama a volvernos de Él, a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos para que Dios nos restaure. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que confiesa sus pecados o el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito sea Dios. Quitando pues los ojos en David y colocándolos en Dios. Lo increíble no es que David haya fallado. Eso no es lo asombroso. Lo increíble, lo glorioso,
Es en este tiempo que si nosotros nos arrepentimos, que si nosotros confesamos, que si nosotros nos apartamos de todo nuestro corazón, Dios nos perdona, Dios nos restaura. Así que, amados hermanos, es un tiempo muy hermoso el de la juventud, pero es un tiempo también muy peligroso. Y el enemigo acecha por todos lados, amigos, redes sociales, películas, cumpliéndose lo que dice las Escrituras. En este tiempo, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero Dios a nosotros nos ha llamado para hacer luz. Dios a nosotros nos ha llamado para hacer sal de la tierra. Si para ellos nuestro pudor los escandaliza, es lo que menos debe preocuparnos. Lo único que nos debe preocupar siempre es hacer lo que a Dios le agrada, ir y caminar en su voluntad, movernos en su voluntad. Pedir perdón y arrepentirnos en el momento en el que fallamos. Porque lo que buscamos no es quedar bien con los hombres. Buscamos y anhelamos siempre la aprobación de Dios, la aprobación de nuestro Padre, de que lo que nosotros hagamos termine agradándole finalmente a Dios y nos movamos en su voluntad, como hijos suyos. Así que el día de hoy hemos podido ver todos estos pasajes, hemos podido analizar la vida de David. Y vamos a leer este último versículo que se encuentra en 1 Corintios 10, versículo 12. Y con esto terminamos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que dice precisamente el versículo que yo les hablaba. Así que el que piensa que estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Para que podáis soportar. En el momento en el que la tentación arrecia nuestras vidas y llega a nuestras vidas, aferrémonos al Señor, a sus promesas, a la fortaleza que nos da el Espíritu Santo para ser como hizo aquel joven José. ¿Cómo podré yo pecar de esta manera contra mi Dios? Vamos a ponernos de pie. Te damos las gracias, Señor, en este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es maravillosa, Señor, porque nos habla, porque es precisa, porque es, Señor Dios del cielo, adecuada, porque es urgente a este tiempo, Señor. Te pedimos, Dios, que tu palabra, Señor, en nuestro corazón, Señor, se reafirme, Dios mío, que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas, nuestros corazones, convenciéndonos, Señor, Padre, y quitando toda dureza de nuestro corazón, Señor, una dureza, Dios, que se manifiesta, Señor, en la forma en la que muchos te hemos sacado de repente de nuestra vida, Dios, en la que no consultamos, Señor, con tu Espíritu, contigo, Señor, de que nuestro accionar podría o no podría estarte desagradando. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida, Señor, desde el cielo cercana, una comunión sincera e íntima, Señor, contigo, a poder ejercitarnos, Señor, Padre del cielo, en este tiempo, por medio de la lectura, por medio de la oración, para tenerte, Señor, siempre cerca, Señor, y presente en nuestra vida, por medio de una relación íntima y sincera, Señor. Sé que los tiempos, Señor, son difíciles. Sabemos, Dios del cielo, que el mundo, Señor, Dios del cielo,
se fortalece, Señor mío, Padre mío, en su accionar, en su influencia hacia nosotros, pero es mayor tu poder, es mayor tu gracia, Señor, es mayor el poder de tu Espíritu obrando en nosotros, Dios, para permanecer, para hacerte fieles, Señor mío, para buscar hacer tu voluntad en medio de este tiempo, Señor. Danos el valor, danos la valentía, Señor mío, danos, Dios del cielo, Padre, de esa doble porción de tu Espíritu para poder, Señor, en este tiempo ser luz, ser la sal de esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, y que puedas a cada uno de nosotros convencernos de que eres un Dios misericordioso, de que eres un Dios fiel, de que eres un Dios de misericordia y de nuevas oportunidades, que eres capaz de restaurar a aquel que se acerca a ti, Señor, con un corazón arrepentido, tal y como lo hiciste, Señor, con David, del cual, Señor mío, si bien es cierto, tuviste presente, Señor, aquel pecado, Señor mío, aún así, oh Dios del cielo, tú tuviste presente a David, cumpliendo tu promesa, Señor, y levantando de su simiente, Señor, al que sería nuestro Salvador. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos en este tiempo que podemos seguir reflexionando en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.